Bueno, estimados, lo que vamos a comenzar a ver hoy día sería el último gran tema del año que el equipo de TIT, compuesto por 3 artistas, quería abordar con ustedes, que tiene que ver principalmente con la hoja de cálculo. ¿Ya? Hoja de cálculo, hoy día vamos a hacer una breve introducción de lo que es la hoja de cálculo, bueno, hoy día y mañana, y también ver algunas ventajas y desventajas que tienen para después dejarle el tiempito a ustedes el día jueves para que puedan desarrollar lo que es la pregunta esencial que se les va a presentar, ¿ya? Y el objetivo de la clase es conocer los principales aspectos característicos de una hoja de cálculo, ¿ya? Y para comenzar, vamos a recordar un poquito lo que vimos hace 2 semanas atrás, que estuvimos hablando de un tema bastante delicado, bastante serio, que tiene que ver con el ciberbullying, ¿ya? Lo definimos, lo explicamos, recuerden que esto tiene que ver con acoso cibernético entre pares, entre estudiantes, ¿ya? Eh, Cuando ocurre entre personas, entre, por ejemplo, un profesor y un estudiante, tiene otro nombre que es ciberacoso, ¿ya? O ciberabuso, dependiendo cuál sea la acción que se realice, ¿ya? Vimos algunos ejemplos, recuerdo que estudiantes también comentaron experiencias que ellos vivieron en algún momento, también fuimos contando, diciendo cierto paralelismo, con lo cual quizá en algún momento nosotros nos tocó vivir como estudiantes, ¿ya? En los 90, quizá en algún momento cuando estudiamos en el pasado, cuando todo era más análogo, ¿ya? El rol que jugaba las redes sociales en este proceso, cómo la masificación de estas redes sociales también permitió el auge y el potenciamiento de todo esto que tiene que ver con el elemento cibernético. Y por último también hablamos del ciberacoso, que no tiene que ver no tiene que ver esto ya con el ámbito escolar, sino que más bien con un ámbito entre dos personas adultas o en donde puede existir cierta simetría en la relación, por ejemplo, ¿ya? Y hablamos de temas como la sextorsión, el sexting, ¿ya? El happy slapping, que son cosas con las cuales probablemente te podrás encontrar en algún momento o podrás escuchar, mejor dicho, hablar de ello en algún momento. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Ahora bien, volviendo al tema que queríamos trabajar, estimados, ¿qué es lo que entienden ustedes o a qué asocian el concepto de hoja de cálculo? Si yo les hablo hoja de cálculo, ¿qué se les viene a la cabecita? Un programa para mantener, no sé, por las cuentas ordenadas, cosas así. Ya, un programa para mantener ordenadas las cuentas, bien. ¿Alguien más que quiera aportar con alguna respuesta o con alguna apreciación? ¿Qué entienden por hoja de cálculo o a qué programa asocian lo que es la hoja de cálculo? ¿A nada? ¿Nada se le viene a la mente cuando yo les pregunto hoja de cálculo? Sacar fórmulas, hacer planillas. Es de Excel eso, ¿cierto? Ya, sacar fórmulas, hacer planillas, claro, tiene que ver con Excel. De hecho, miren, voy a salirme un poquito de acá, voy a volver acá un segundito, y claro, esto es una hoja de cálculo. Eso es una hoja de cálculo. Como bien lo dijo la Scarlett, es lo que nosotros coloquialmente en nuestra cabecita asociamos a el programa llamado Microsoft Excel. ¿Ya? Sigue bien. De hecho, eso es una. En el fondo, Excel es el nombre del programa, pero lo que nosotros observamos, eso se le llama hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque la función con la que fue concebida es hacer esto. De hecho, ustedes probablemente no lo van a ver porque el zoom es muy chiquito, pero voy a hacer el zoom ahí, mira. Voy a hacer un acercamiento electrónico grande. Me equivoqué, perdón. Es para hacer eso. ¿Bien? Por eso se le llamó hoja de cálculo, porque su función original, con la que fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo de los informáticos, fue hacer cálculos matemáticos. ¿Ya? Y como bien decían ahí, principalmente está asociada a esta labor como de generar planillas, ¿ya? De llevar un presupuesto y cosas por el estilo. Así que de ahí nace. Bueno, la hoja de cálculo es un programa o una aplicación que nos permite realizar una serie de tareas utilizando como un elemento central la celda. No la celda de la cana, de la cárcel, ¿ya? Las celdas, ¿ya?
De hecho, probablemente van a ver mucho que hago este cambio de irme a una hoja de Excel y a esto. ¿Ya? Esto que ustedes ven acá, que yo voy a pintar, eso es una celda. ¿Ya? Y, de hecho, puedo tener miles y millones de celdas. ¿Ya? A ver el color. ¿Ya? Es este el elemento clave que caracteriza a la hoja de cálculo. Todos los software que funcionan bajo la lógica de hoja de cálculo, ya que puede ser Excel, la hoja de cálculo de Google, de hecho se llama hoja de cálculo de Google, en inglés Google Sheets, Numbers en lo que es iOS o OS X, ya, que es Apple, Calc, que es de LibreOffice, todos funcionan bajo la dinámica de la celda. De hecho, es un elemento característico. Como en el caso de PowerPoint, el elemento, o el presentador de diapositivas, el elemento característico era la diapositiva, en el fondo, este recuadrito donde uno coloca imágenes o un texto. En este caso, es la celda. Y eso es lo que nos va a dar la característica fundamental. Es por eso que la pregunta esencial que vamos a repetir al final de la clase, que de hecho algunos de ustedes, no muchos, algunos de ustedes ya han comenzado a trabajar, va a hacer referencia, perdón, a esta idea de celda. ¿Ya? De hecho, yo en una hoja de cálculo puedo crear gráficas, lo vamos a ver también como un ejemplo con un gráfico que tengo por ahí andando, volando por ahí, cálculos como lo que vamos a ver, puedo generar registros, puedo hacer boletas, facturas, entre otros. En el fondo es una herramienta muy útil. De hecho, quizás de los contenidos que vamos a ver durante o que hemos visto durante el año, este quizás es el más importante. ¿Ya? Es quizás que tú le puedes sacar una mayor utilidad práctica. Es una herramienta que de hecho hoy día se ha vuelto fundamental en el mundo en el que nosotros nos desenvolvemos. ¿Ya? De hecho, si tú buscas, por ejemplo, muchas veces en los avisos de trabajo, hay un como te preguntan, a veces en la entrevista de trabajo también te preguntan, manejo de Excel, o sea, manejo de Office. Uno siempre, usuario, ¿y qué dice? ¿Y a qué maneja? Por lo general, ¿qué nombramos? Word, PowerPoint. Y preguntan, ¿y Excel? Ah, no, Excel no tanto. Perdiste punto. Si dices, no, si manejo Excel, a nivel usuario, ganaste punto. Porque es una herramienta que de verdad sirve para todo. De hecho, tú puedes hacer todo en Excel. Se puede hacer de todo. Hay gente que hasta hace dibujo en Excel. O sea, a ese nivel. Puede hacer de todo en Excel. De hecho, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de una gráfica en Excel. ¿Ya? Ahí tienen la página de inicio, en el fondo de Microsoft Excel, que yo les mostraba, ¿ya? Que es por lo general el programa que se asocia inmediatamente cuando nosotros hablamos de hoja de cálculo. ¿Ya? Ustedes se dan cuenta, aparece una grilla. De hecho, imagínate como una especie de grilla que tiene en el fondo columnas y tiene filas. Bueno, filas, columnas, ¿ya? Como una parrilla. ¿Y esto es así? De hecho, grilla viene de parrilla, es una parrilla que se forma, ¿ya? Donde tienes infinitos números, o cientos de números y cientos de letras. Y en el fondo tú puedes ir agregando la información. Y hay una serie de menús, de herramientas que probablemente vamos a ir trabajando o conociendo en las semanas que vienen, ¿ya? A un nivel muy superficial, porque de hecho, siendo súper honesto, si nosotros quisiéramos que ustedes manejaran Excel a nivel un poquito más del usuario, tendríamos que habernos destinado todo el año a ver Excel. Piensen que hay cursos de Excel que se venden en costos elevados y que duran un año. ¿Ya? Pueden ser decenas de miles de pesos o cientos de miles de pesos por un curso de Excel de un año. A ese nivel llega la importancia de esta herramienta en el mundo laboral actual. ¿Ya? Sobre ella, generalmente, se asocian sectores como la contabilidad. ¿Ya? Porque a nivel colectivo es que se empieza asociado a fórmulas, a números, ¿ya? Pero no solamente se puede utilizar para eso. Y también hay que romper un poquito un mito sobre el Excel, ¿ya? No es difícil, del todo. No es algo imposible de abordar y tampoco es exclusivo del contador, porque históricamente se ha pensado que el que tiene que manejar Excel es el contador, ¿ya? O el tipo que lleva las finanzas. No tiene por qué ser así. Quizá tú como usuario básico lo utilizas para algo. Lo puedes, por ejemplo, si eres bien cuadrado y esquemático, por ejemplo, puedes hacerte el presupuesto mensual en una planilla de Excel, ya lista el supermercado, lleva gastos comunes, ¿ya?
por ejemplo, el gasto común, sobre todo, por ejemplo, la gente se arriendas piezas, por ejemplo. De hecho, que, por ejemplo, cuando tú estudias en la universidad, probablemente uno se va a ir a estudiar fuera y arrienda, y tienes que ser ordenado con tus gastos, porque el dinero que cuentas no es eterno, no es infinito, perdón. ¿Ya? Y tienes que ser ordenado. Y si no eres ordenado per se, una manera de ser ordenado es esto. Supongamos, te quieres colocar una meta de ir a un viaje. Supongamos, te hago sacar el te quiero pegarme un viaje a Brasil y no volver más. Sueño de muchos, no el mío, por si acaso, que me gusta Brasil. Puedes ordenarte y colocar como meta. Y vais colocando lo que vas depositando o lo que vas guardando mes a mes. Y lleváis una cuenta. Es súper útil en ese sentido. De hecho, aquí hay un ejemplo. Este ejemplo es un poquito más avanzado porque tiene una suma que es sumar si la condición se cumple. Eso significa el sí. ¿Ya? Dice que en el fondo, sumar si la siguiente condición se cumple, que lo que está entre las celdas E2 y E5 es inferior a 160.000, perdón, mayor a 160.000 pesos. Eso es lo que dice. Sumar si las celdas entre E2 y E5, los valores que se colocan acá son mayores a 160.000. Hagan el ejercicio. Cuenten el total que tendríamos acá de montos, desde E2 a E5. 100.000 más 200.000 son 300.000. 300.000 más 300.000 son 600.000 y 600.000 más 400.000 me dan 1.000.000. ¿Y por qué acá abajo me dan 900.000? ¿Por qué abajo me dan 900.000 se está haciendo una suma? Es porque tiene una condición. Y esa condición yo se la puedo colocar en Excel. Es, por ejemplo, yo podría hacer lo mismo y le podría colocar, súmame todos aquellos estudiantes que tienen promedio 7. Me dio una suma. Eso sería contar. Contar si el estudiante tiene un promedio igual a 7 y me contaría todos los estudiantes que tienen un promedio 7. Esa es la gracia que tiene, que además de hacer esto, lo hace automático. Es automatizado, no tengo que estar yo manualmente contando uno por uno. ¿Ya? ¿Y por qué es más práctico? Porque también la computadora, en el conteo, es más difícil que falle la computadora a que falle mi cerebro o mis ojos. Típico que estáis contando y vas en un número grande y tienen que darte 100 y te da 99. Conté mal o conté bien y empezar a contar todo de nuevo. Para que no pase eso, Excel. Por eso digo, es la mejor herramienta de la vida. ¿Ya? Ahora, dudas, consultas, preguntas, inquietudes que tengan hasta ahí antes de avanzar. Voy a volver. No, profe. Dime. ¿No, nada? No, yo no. Ok, thank you. Bueno, sobre las celdas. La celda es el elemento característico del hoja de cálculo, como te contaba. En ella podemos digitar diversos caracteres, letras, números, símbolos. Cada celda tiene asociado una fila que tiene asociado a su vez un número y una columna que tiene asociado una letra. De hecho, lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Voy a borrar todo lo que tengo acá. Le vamos a cambiar el color. Ya. Por ejemplo, voy a pintar 3 celdas al azar. De hecho, voy a agrandar un poquito el zoom, por ahí. Y ustedes tienen que decirme cuál es la fila y cuál es la columna. Es súper simple, para ver si entienden el concepto de fila y columna. ¿Ya? La Porque fila a va ver, para abajo, ¿no? tranqui, vamos a hacer el ejercicio, así que tranqui. Que no panda Que el recién cúnico. estaba haciendo eso yo. Sí, relax. Sí, estamos acá para aprender. No me mate el ejercicio antes de comenzarlo. Perdón. Ya. La celda que está pintada en color crema, medio amarillento, no sé, yema de huevo la vamos a colocar. Color yema de huevo. ¿En qué columna está? En la 5. ¿Ya? ¿Y en qué fila? En la D. Ya. Las columnas son las letras.
Columna A, columna B, columna C, columna D. Fila 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las filas son los números. Las columnas son las letras. ¿Ya? Para que no se lo olvide. Entonces, sería columna D, fila 5. Segundo ejercicio. Vamos con el que está acá, el color verde. ¿Qué columna sería? La de fila 8. Exacto. De hecho, de eso. ¿Por qué es importante? Porque Es muchas una F. veces... Sí, columna F, fila 8. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces te pueden decir, agrega una columna. Bueno, tienes que saber que las columnas están acá y lo que tienes que agregar es acá, insertar. Te pueden decir, elimina una fila, por ejemplo. Me pasó eso. De hecho, es que es súper común. De hecho, yo también cuando aprendí a manejar Excel también me pasaba que me confundía. Era como, ¿qué me estoy diciendo con elimina, inserta, fila, columna? Hasta que después entendí que las columnas son las letras y las filas son los números. ¿Ya? Por ejemplo, uno por lo general tiene que ser porque yo te puedo dar un ejercicio o en algún momento te pueden decir, mira, Nicole, ¿sabéis qué? En las filas quiero que coloques el nombre del producto y en las columnas quiero que coloques el precio. Por ejemplo. Se estoy inventando, ¿cachai? Y tienes que saber más o menos a qué se refiere con esa nomenclatura. Por eso es tan importante el ejercicio en el fondo de que ustedes ubiquen lo que son las filas y las columnas en Excel. ¿Ya? Yo creo que esto probablemente después nunca más se les va a olvidar, pero, o que se les olvide, no lo sé, espero que no. Pero esa es la utilidad que tiene en el fondo. Y por eso se maneja con este sistema de coordenadas. Porque te puedo decir, ándate a D9. D9. Y llega. Y ahí escribe lo siguiente. Pregunto, eso que ven ustedes ahí gigantesco, si yo escribo ahora algo en la columna E, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? ¿Te das cuenta que aquí yo escribí H, y ocupé como espacio de 3 columnas? Porque la columna D, la columna E y la columna F. ¿Qué pasa si ahora yo quiero escribir en la columna E otra cosa? ¿Podré escribir? Sí, pues se pueden cambiar el título, creo que se llama. No sé cómo se llama. No, no, o sea, puedo escribir en la celda, ¿cierto? Sí, se puede. Ya, ¿y qué va a pasar con esta H gigantesco que se ve? ¿Qué le va a ocurrir? Se va a acomodar O sea, no. El título de arriba se va a acomodar a la H. ¿A qué te refieres con lo de arriba? La ¿Este E. espacio? Ya, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir J. Ah, pero no está unido, pues. ¿No? ¿Quién dijo que estaba unido? Yo sé que está unido. No está unido. Mira, de hecho, lo que tú pensaste era esto. Que esto se hace así. Ahí. Eso se le llama combinar celdas. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso es combinar celdas. ¿Ya? Pero eso es súper importante porque, ¿por qué le hago esa pregunta? Porque uno muchas veces cree que escribir algo así tan extenso, ¿y cómo escribo? Y empiezan a escribir acá, po. Y pierden 3 celdas. ¿No? Así que, por eso fue la consulta que le acabo de hacer. A ver si alguno de ustedes había trabajado. Antes, y no le hice la pregunta. ¿Alguno de ustedes, estimados, estimadas que están conectados en este momento compartiendo en la sintonía, han trabajado con hoja de cálculo o con Excel? Que no sea yo o Nicolás, Yo he trabajado con Excel. ¿ya? ¿En qué trabajaste con Excel? O sea, ¿qué hacías con Excel? ¿Qué tenías que hacer? Sacar los permisos para los que trabajan conmigo. El permiso colectivo. Exacto, ese mismo. Ah, ya, o sea, pero lo ocupaste en el fondo con una planilla hecha. Ya, sí, sí, sí. De hecho, era nefasto el sistema, no me gustaba nada. También tenía que sacar planillas de ese estilo. Pero alguien más que haya trabajado con Excel, así haciendo cálculos, quizás llevando un registro de compraventa, un Yo llevo el inventario. registro del colegio, del curso del que ha pagado las cosas, pero lo que sí yo lo imprimí porque me dio flojera tenerlo en el computador. Ya, pero hiciste la planilla ahí por último, ya. Bien, ahí el acercamiento con Excel. Bien. Ya, vamos a volver ahora un poquito a lo que es la presentación. ¿Bien? ¿Ok? ¿Por qué te preguntaba eso? Porque en el fondo, lo que vimos en el fondo es que podíamos escribir números, podemos escribir caracteres, podemos escribir símbolos, ¿ya? Cada celda tiene asociada una fila que está asociada a un número y una columna que tiene asociado una letra. Este que tiene un ejemplo, aquí yo me equivoqué, era C1, seguramente donde corrí esto quedó corrido, pero lo vamos a arreglar al tiro. Aquí sería C1.
1. Y me equivoqué yo. No afecta en nada, es un detalle estético, pero nunca está de más corregirlo. Ahí está. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, en la flechita yo la dejé en la columna C, sale polilla, por favor. Columna C, fila 1. ¿Ya? Es súper, por eso digo, es súper importante el sistema de coordenadas porque es así como uno se maneja en Excel. ¿Ya? Y aprovechando que estamos viendo el sistema de coordenadas, otra pregunta para ustedes, querubines. Déjenme ver si me puedo mover al final de la lista. Déjenme achicar esto un momentito. A ver si lo podemos disminuir. La pregunta del millón es: ¿qué ocurre si yo llego a la... No, bueno, que no se vea. Ahí sí. ¿Qué ocurre si yo llego a la columna Z? ¿Puedo agregar más columnas después de la Z? Nunca lo he hecho, pero yo imagino que sí, o puede ser Sí otra se A. puede. ¿Sí? ¿Y cómo aparece la nomenclatura? Dice alfa, dice... ¿Cuánto? A ver. ¿A uno o no? No, pero sí, se van a agregar más. De hecho, aquí ustedes van a ver un ejemplo. Vamos a aprender un poco esto. Voy a moverme hacia el costado. Ahí está. A B, a C, a D. Así va. Después, si ya llegamos a la Z, BA, BB, BB, BC, ¿está fácil? Después viene la C y así llega hasta el infinito. ¿Listo? Vamos a dejarlo correr un Es por momentito. infinito. Nunca he llegado hasta el Z y después tienes que poner ZZ. Nunca lo he hecho, ya, pero pueden llegar, fíjate, llegar al MA, o sea, infinito. De hecho, hacia abajo es exactamente lo mismo. Hacia abajo es exactamente lo mismo. En el caso de Excel, en el caso de hojas de cálculo tiene un límite, pero es un límite muy gigantesco, que es muy difícil que llegue, que son como 1 millón de celdas. Prácticamente en tu existencia vas a llegar a utilizar 1 millón de celdas. ¿Ya? Por lo general, para un usuario estándar, te basta y te sobra. ¿Ya? Te basta y te sobra con lo que te entrega la hoja de cálculo, por ejemplo, de Google. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué se puede hacer? Lo más común y lo que ustedes pensaron, y bien lo dijo, creo que fue la Scarlett o la Nicole, alguien fue, de que lo que se pueden hacer son cálculos matemáticos. Cálculos más, o sea, cálculos que pueden ir de los simples a los complejos. De hecho, Excel tiene en sí, dentro de sí, o la hoja de cálculo, perdón, en sí misma, tiene una serie de bases de datos de expresiones lógicas, que son fórmulas, que tú puedes utilizar. De hecho, hay algo que aparece que probablemente ustedes no le conocen el nombre, pero que lo habrán visto bastante. Ah, no lo puedo aprender acá. Ya. A ver si podemos hacer... No, no puedo hacer. Si hago zoom no me hace zoom a esto. Quizá con la versión web me va a funcionar. Un cálculo para el sueldo y para el mes de gastos. Sí, de hecho, es súper buena idea lo que plantea la Valentina. O sea, es algo que, de hecho, diriges a hacer. ¿Por qué? Porque te permite orden. Sobre todo si eres una persona desordenada como yo con sus gastos, te sirve muchísimo. Yo traté de hacerlo, pero no pude. De hecho, yo extraño no haberlo hecho porque después de haberle estado la cuenta de la tarjeta de crédito me dolió el alma. Así que me arrepiento de no haberlo hecho. Bien, voy a borrar esto que está acá, que esto no sirve, pero quiero agrandar, hacer suma la página, a ver si puedo. Ahí, aquí sí se ve. Perdón, me fui muy al chancho con la... Ahí. ¿Ven esto que aparece acá? Donde dice f de x, fx. ¿Saben lo que significa eso? Eso es matemática. Aquí dice ¿Qué f. cosa? Acá, miren, donde tengo yo el puntero, donde sale una barrita, dice fx. Ya, la Valentina dio en el todo, función de x, f de x, matemática. Aquí yo puedo escribir funciones lógicas, como por ejemplo, suma. Y ahí va a ser una serie de funciones, sumar sí, sumar series, y tengo una serie de funciones, nosotros vamos a ver probablemente las más básicas, las más simples por usted. Pero este elemento también es característico de la hoja de cálculo. En Excel sale exactamente igual, dice f de x, función de x. ¿Ya? Porque recuerden que esto funciona como un programa lógico. O sea, funciona bajo características de lógica matemática. No tiene más vuelta que darle al asunto. ¿Ya? Y de hecho, ahí es donde nosotros podemos colocar las funciones. De hecho, yo puedo marcar la celda y escribir acá Oli. Escribió Oli. Le puedo colocar a esta celda una función promedio.
Vamos a pensar en las... Y tengo que seleccionar las celdas. Voy a seleccionar estas 3 celdas. Cerrar paréntesis y ahí. Supongamos, vamos a pensar en las preguntas esenciales de ustedes. Supongamos que tienen un 7 y un 7. Ya, vamos a cambiar para que sea diferente el número. Un 5 y un 4. Ya me cambió automáticamente el promedio. Si ustedes se preguntan cómo muchos de sus precios calculan sus notas, las calculan así. De hecho, ¿ustedes qué podrían hacer por su cuenta? Como ustedes son niños responsables, ustedes lo que pueden hacer durante todo el año es sus preguntas se les tienen anotadas en una planillita con una fórmula y le daba el promedio. Y usted sabía el tiro que no tenía, no tenía que estar preguntándome, profe, que no la tengo. Sabía automáticamente. Así que usted mandaba sus preguntas esenciales que van con notas. De hecho, yo me recuerdo que yo aprendí a ocupar, o al menos a calcular promedio, y de esta manera en el colegio cuando quería saber mis notas. Así como ya tengo esta nota, bueno, quiero hacer el promedio antes de, ¿cachai? Y yo lo sabía de esa manera. Es súper útil, pues digo, es una herramienta utilísima, como el canal de televisión que existió en algún momento. ¿Ya? Y no solamente eso, de hecho ahora les voy a mostrar un ejemplo de un gráfico. A ver si tengo, voy a ver algún gráfico. Creo que este es el gráfico. Puedes hacer también acciones, elementos como esos. No importa si no se ve bien, muchachos, pero puedes hacer gráficos. De gráficos súper detallados. Miren, por ejemplo, acá. Ese es otro estilo de gráfico. Eso también lo puedes hacer con Excel. De hecho, ustedes, por ejemplo, en algún momento, los ejercicios de matemática, si saben ocupar Excel de buena manera, podrían hacer los gráficos en Excel. De hecho, podrían, por ejemplo, si ustedes, el Excel te puede servir para hacer cálculo de conversión de unidades, te puede servir para hacer climogramas, gráficos, te puede permitir hacer una tabla de verbos regulares y irregulares, ¿ya? Funcionalidades tiene por montón. De hecho, que ustedes están viendo una de las tantas funcionalidades que tiene, o de herramientas que tiene, que es construir un gráfico. De hecho, aquí yo arriba tengo la tabla de los datos, ¿ya? Y aquí están los resultados de la gráfica. De hecho, si yo muevo un valor del gráfico, el gráfico se va a mover automáticamente. Vamos a mover este número. Y 76 le vamos a colocar 5. ¿Y se dan cuenta cómo la gráfica bajó inmediatamente? Y si yo vuelvo atrás, le vuelvo el número de origen, subió. O sea, esas son las herramientas, son la gracia que tiene en el fondo. Es la versatilidad que tiene en cuanto a herramientas que te entrega. De hecho, incluso puedes cambiar el tipo de gráfico, no tiene por qué ser este. De hecho, yo voy a mostrarles que yo puedo cambiar el gráfico rápidamente a otro estilo de gráfico. A ver si cambio... bueno, tengo la opción de cambiar el diseño de gráfico. Ya, o sea, todo esto ustedes lo pueden hacer de Excel, cambiar tipo de gráfico. Miren. Por ejemplo, vamos a cambiarlo a... Por ejemplo, a este. Y cambia el tipo de gráfico automáticamente. O sea, de eso se trata. De eso se trata en el fondo, que ustedes conozcan la herramienta, ¿ya? Para que vean también la versatilidad que tiene como programa Excel, o la hoja de, mejor dicho, la hoja de cálculo. ¿Ya? Eso también lo pueden hacer ustedes en hoja de cálculo de Google, lo pueden hacer en Calc, lo pueden hacer en Numbers, o sea, muchas herramientas. ¿Ya? Y yo te mostré un ejemplo que era creación de gráficos. Puedes calcular porcentajes, puedes hacer presupuesto, puedes hacer cálculo de impuestos, de hecho, entre otros elementos. De hecho, si tienen un negocio, un kiosco, un kiosquito de barrio, ustedes probablemente, si lo tuvieron o han visto un vecino que tenga un kiosco de barrio, se habrán dado cuenta que al final del día tiene que estar contando todas las boletas que hizo y hacer rellenar un libro gigantesco que es un registro de compra-venta. En el fondo, donde él coloca eso, calcula el 19% que es el IVA y lo que tiene que descontar, lo que tiene que pagar en IVA de todo lo que vendió. Eso lo puede hacer en Excel colocando una fórmula que te diga que el valor total por punto 19 y te va a dar el porcentaje del IVA que tiene que pagar. O sea, utilidad tiene, de hecho. Por eso es una herramienta cada vez más requerida en empresas, en industrias, en cualquier lugar de trabajo que trabajen con gente, Excel se hace necesario. Hasta en el colegio, hasta los profes tienen que manejar Excel. ¿O no? De hecho. Ahora bien, usted me dirá, profe, ¿qué opciones hay de planillas de hojas de cálculo? Porque me interesa el tema, me gustó mucho. Estimado joven Padawan, te vamos a mostrar algunas. Excel. La regalona de todos. Es la hoja de cálculo que la mayoría probablemente conoce. Por eso cuando yo hablé de hoja de cálculo, a ustedes al comienzo de la clase les costó. Pero cuando dijeron Excel, Excel.
porque en la cabecita, en el inconsciente de la sociedad, el colectivo, hoja de cálculo es sinónimo de Excel, ¿ya? Excel viene dentro de la suite ofimática, Microsoft Office, tiene prácticamente 40 años de existencia, de hecho, es de las herramientas ofimáticas que menos ha cambiado en el tiempo, porque la base fundamental de Excel sigue igual siendo de la que venía en Windows 1.0, ¿ya? Sigue cumpliendo la misma función de, en el fondo, es una hoja de cálculo donde se pueden ocupar fórmulas, se puede escribir, se pueden construir gráficas y cosas por el estilo. Viene de mucho tiempo atrás. Lo que ha cambiado son aspectos estéticos, que tenga más tipos de gráficos, más coloridos, con más personalización, pero en esencia sigue muy, muy parecido. O sea, son prácticamente 40 años de evolución y de perfeccionamiento que nos han llevado a tener esta hoja de cálculo, que debe ser por lejos la mejor, o la más cómoda, al menos para mí. ¿Ya? Para mí es mucho más cómodo trabajar en Excel que trabajar en otra hoja de cálculo, pero por distintos motivos tengo que también manejarme con la otra. ¿Ya? ¿Cuál es el principal problema que tiene? El problema que tiene toda suite ofimática de Microsoft, que es de pago. Y es desembolsar lucas por un programa. Un programa que sí, muy bonito y todo, pero que quizás no va a ser, no es necesario de manera desesperada que lo tengas. ¿Ya? Puedes buscar otra alternativa. Esta es la hojita de inicio que yo les mostré recién, muy monona, muy bonita, con un diseño muy agradable, con los menús en formato de pestaña arriba, que es el estilo que viene ocupando Office desde el Office 2007, ¿ya? Que ya prácticamente todos los que manejamos ofimática nos acostumbramos a ese sistema de pestañas, que volver al sistema de los menús desplegables como el que tiene los servicios de Google nos choca hasta cierto punto, es como volviste al Office 2003, ¿ya? De hecho, tiene muchas herramientas que nosotros quizás aquí no nos vamos a meter tanto por un tema de que durante las clases de hoja de cálculo no vamos a trabajar con esta hoja de cálculo, sino que más bien vamos a trabajar con otro modelo. ¿Ya? Numbers. Numbers es la opción o la alternativa que tenían los usuarios de un dispositivo Apple. Hace unos 10, 12 años atrás, los que tuvieran un iPhone, los primeros iPhone, un MacBook, originalmente tenían que ocupar la suite iWork de Apple, que traía un procesador de texto, un creador de diapositivas, que era, se llamaba Writer, Slide, y este se llamaba Numbers, la hoja de cálculo. Hoy día se ha disminuido mucho el uso de esta suite o de esta herramienta, principalmente porque Excel ya existe en Office, en Mac, y generalmente si tienes plata para comprarte un Mac, probablemente tienes dinero para comprarte una licencia de Windows, por lo tanto es como van de la mano. La gracia que tenía, o lo que lo hacía también un poquito más complejo de usar, es la estética y la distribución de los menús, de todas las herramientas que tiene, ¿ya? De hecho, aquí hay una presentación, un pantallazo de una planilla de Numbers de Apple. Si se dan cuenta, estéticamente es muy diferente. La distribución de las herramientas está en otro sector. De hecho, aquí yo puedo ver las funciones y yo las selecciono de acá y selecciono la celda en la cual lo quiero usar, pero están acá al costado. No es como en Word, perdón, en Excel o en hoja de cálculo de Google, que la tiene arriba como f de x o función de x. ¿Ya? Aquí tengo la opción para construir funciones, tablas, gráficos, texto, pero está acá, estéticamente diferente. Y eso también hace, a lo que lleva es que una persona que tiene un dispositivo con Apple o con un MacBook, por ejemplo, termina utilizando las herramientas o una suite ofimática de Windows en lugar de las herramientas que trae Mac por defecto por este problema estético. ¿Ya? De hecho, si ustedes ven, ahí está hecho una gráfica, una tabla, ¿ya? Donde están las columnas, las filas, y si se dan cuenta también hasta la estética en eso es diferente, porque aquí no está todo pegado junto de manera rectangular perfecta, sino que hay ciertos espacios, y eso, aunque tú no lo creas, a mucha gente le incomoda y no se siente bien manejando la herramienta porque no es algo que conozca. Y hay que tener cierto grado de intuición de saber meterse y meterle manito por ahí. ¿Ya? La opción gratuita, la opción para los estudiantes, para el pueblo, compañero.
que es LibreOffice Calc. LibreOffice, yo te lo he nombrado hartas veces, es una suite ofimática gratuita de código abierto. ¿Qué significa que sea de código abierto? Es que cualquier persona puede acceder al código base del programa y generar su propia versión del programa. ¿Ya? De hecho, es por eso que es gratuito en el fondo. Es gratuito, lo puedo descargar, es 100% legal, nunca me va a dar ningún problema, ¿ya? Y me entrega prácticamente las mismas herramientas de Excel o de Numbers, ¿ya? Tiene las mismas barras de funciones, puedo generar gráficas, puedo construir tablas, colorearlas, darle personalización, todo lo que yo quiero. ¿Cuál es el principal problema que tiene? Es que sigue teniendo, sobre todo, diferencia estética, la compatibilidad no tiende a ser un 100% perfecta. Eso lo conversamos en algún momento cuando estuvimos hablando de, si la memoria no me falla, del procesador de texto, ¿ya? Cuando yo les mostraba que, o les comentaba que por lo general lo que ocurría es cuando uno trabajaba con LibreOffice y exportaba el documento o le llevaba el documento en formato de texto en .doc o .docs, le llevaba a una computadora con Word, lo que ocurría es que aquí salía todo desconfigurado y descompaginado. ¿Ya? De hecho, aquí vamos a ver una imagen, ustedes pueden observar cómo se ve. De hecho, aquí dice función de X, ¿ya? Igual, y aquí tengo la barra para poder colocar lo que es la función o los datos que quiero agregar. Tengo una tabla, de hecho aquí se asemeja bastante, columna A, B, C, D, E, F, G hasta adelante, hasta el infinito más allá. Filas, y aquí tengo en el fondo, aquí el ejemplo que sacamos de internet, porque ninguno de nosotros tenía instalado el LibreOffice Calc, es en el fondo una tabla que se está ocupando para hacer un seguimiento de la toma de presión de una persona. ¿Cómo lo sé eso? Porque habla de sistólico, diastólico, ritmo cardíaco, el peso, el pulso, de hecho, y sale con fecha y con hora, que es un día de diferencia, pero a la misma hora. En el fondo es como haciendo una pesquisa de presión. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden ver cómo aparece la tabla y en un costado yo tengo la gráfica y se está construyendo con los datos que están acá. ¿Ya? Y yo modificando un dato de acá, se va a modificar lo que es la gráfica. ¿Ya? De hecho, es muy similar. Lo que sí tiene es que la interfaz gráfica es diferente. Ocupa la interfaz de barras, de menús que se despliegan, ya no ocupa la interfaz de pestañas, que la interfaz de pestañas por lo general principalmente la encontramos en Excel, ya tiene una serie de menús que quizás se ve como demasiada información. De hecho, si uno mira la barra de herramientas, la barra de trabajo, se ve como demasiado. De hecho, si tú te das cuenta, tiene muchas opciones, desde copiar, pegar, imprimir, exportar en PDF, buscar corrección ortográfica, buscar por palabra, seleccionar filas, seleccionar columnas, ordenar de manera alfabéticamente ascendente o alfabéticamente descendente, a insertar imagen, insertar gráfica, insertar tabla, agregar ecuaciones, tiene una serie de herramientas, ¿ya? Además de las opciones de poder cambiar el tamaño de la fuente, el tipo de fuente, negrita cursiva subrayado, el color de la letra, el relleno de la celda, la alineación, tiene una serie de herramientas, está todo junto. Y súmale que después vienen las barras de estilo acá, o sea, viene archivo, editar, ver, insertar, formato, estilos, la planilla, datos, herramientas, ventana, ayudas, mucha información, ya que está ahí, dice eso, también aleja a la gente, y además que no es una opción tan conocida y al no tener muchas veces los mismos comandos, te genera cierto recelo. Dato importante. Fíjense, ¿qué idioma dice acá? No sé si lo lograrán ver, pero ¿qué idioma dice acá en la presentación? En la parte inferior, miren, voy a cambiar el puntero al láser. ¿Qué idioma dice acá? Inglés de Estados Unidos. Inglés de Estados Unidos. Pregunto, ¿suma se dirá igual en inglés que en español? ¿Se dice igual? Si no, en inglés se dice sum. SUM, creo. No estoy seguro. O sea, no te estoy chamullando, pero no me acuerdo. No es importante que lo busquen, pero sí es importante que sepan que en el caso de la hoja de cálculo importa mucho el idioma en el cual tú lo ocupas.
Porque recuerda que parte importante o la gran gracia que tiene es el ocupar la fórmula, esta barra de funciones f de x. Por lo tanto, las fórmulas o las expresiones van a cambiar si es en español o es en inglés. Por lo tanto, si tú tienes, vamos a suponer, supongamos que tú tienes el Excel, te conseguiste un amigo o una amiga que te instaló el Excel. ¿Ya? Pero dijo, ¿sabes que te lo instalé en inglés? Vas a tener problemas con las fórmulas porque vas a tener que ocupar las fórmulas en inglés. Cuando quieras ocupar la barra de funciones con f de x y que haga un cálculo automático, vas a tener que programarlo, entre comillas, en inglés. ¿Ya? Aquí sí afecta, no es tanto como en Word que yo le puedo agregar el diccionario en español. En Excel cambia la cosa. Te puede generar un problema un poquito mayor. No es mucho si eres busquilla y sabes buscar en internet y encontrar una página donde aparezca el comando en inglés. De hecho, vamos a ver en acá. Probablemente vamos a buscar. Miren, aquí lo tengo en modo oscuro. Pero creo que se alcanza, si no voy a vender un poco el semana. Acá ustedes pueden ver que, por ejemplo, si yo quiero ocupar la función suma en español, tengo que escribir suma. Si quiero ocupar la opción suma en inglés, tengo que escribir sum. Si quiero sumar in, sumar sí, sumar punto sí. En inglés, sum if. O sea, ¿se dan cuenta que cambian? Aquí se afecta. ¿Por qué les digo eso? Porque puede pasar en algún momento, supongamos que a alguno de ustedes ya le gustó el tema, quiso practicar en el Excel que tiene instalado en su computador, me dice, profe, no me funciona la fórmula. El primer elemento que tienes que fijarte es, además de si escribiste bien la fórmula, si estás seguro que la escribiste bien, fijarte en el idioma. Porque si está en inglés, probablemente vas a tener un mayor problema. Dato. No menor. Ya que te puede afectar y te puede hacer pasar un mal rato y un dolor de cabeza. Así que eso es súper importante que se fijen. ¿Ok? ¿Dudas, consultas, preguntas, inquietudes hasta acá, querubines? Antes de avanzar ya con la parte final de la clase. No, profe, todo bien. Ok, niños. Déjenme hidratarme un poquito. Miren que esta mascarilla molesta para respirar. Ya. Y por último vamos a llegar a la opción gratuita de navegador y que también está como aplicación móvil. ¿Ya? Es Google Sheets. No estoy diciendo una palabra, así se dice Sheets. Es con Sheets. Así. Que es la hoja de cálculo de Google. Es una de las tantas herramientas que nos ofrece el gigante tecnológico Google a través de los servicios de correo electrónico que nos entrega, que es Gmail, ¿ya? De hecho, al cual ustedes pueden acceder debido a que tienen un correo institucional que está vinculado con los servicios de Google. Por lo tanto, todos ustedes pueden acceder a la hoja de cálculo sin ningún problema, ¿ya? La hoja de cálculo que nos entrega Google a través de su navegador nos va a permitir realizar todas las labores nombradas en las diapositivas anteriores. De hecho, tiene sin lugar a... O sea, diría, para no equivocarme, un 99.99% de herramientas. Las herramientas son idénticas a la que nos entrega Excel. ¿Tiene algunas diferencias? Sí. ¿Ya? No es exactamente lo mismo, también no es exactamente lo mismo, pero para lo que nosotros lo vamos a utilizar, funciona de manera muy similar. ¿Ya? De hecho, ahí ustedes tienen una hoja de cálculo, ¿ya? Ustedes pueden verla, de hecho, es idéntica en ese sentido a la hoja de cálculo que nos entrega Excel, con filas y columnas, letras y números. Si ustedes se dan cuenta, eso es un universal, o sea, todas las hojas de cálculo tienen la misma estructura en ese sentido, y tienen en la parte superior una serie de menús que se despliegan, y yo al acceder a esos menús puedo acceder a las herramientas que necesito para realizar mi trabajo, ¿ya? Y de hecho, ya que estamos prácticamente, nos quedan 15 minutos de clase, déjenme venirme acá
Aquí está la hoja de cálculo. Y vamos a hacer un ejercicio muy similar al que hice anteriormente con Word. Perdón, con el Microsoft Excel. ¿Ya? De hecho, voy a sacar primero esto que me molesta. Ahí. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo había colocado? Bueno, voy a colocar 21 más 21. Me voy acá, tengo marcada la celda, me puedo ir a la barra de funciones. Igual, suma, cierro paréntesis, y aquí me dice, usa las teclas para seleccionar el intervalo. Selecciono las dos celdas, cierro paréntesis y me hace el cálculo automático. Y si yo modifico un número, se modifica automáticamente la suma. Y de hecho, si yo le coloco, vamos a ponerlo con números negativos para que vean que esta funciona con números negativos. Funciona hasta con números negativos. O sea, es así. De hecho, profe, ¿funciona con fracciones? Probemos si funciona con fracciones. Nunca lo he probado. No sé, voy a probar. Nunca lo había hecho. Funciona con fracciones. Maravilloso. O sea, no tienen ningún problema para poder hacer el cálculo. Yo te dio un numeral mixto. No sé por qué, pero te dio un numeral mixto. O sea, funciona. ¿Ya? Y yo me dio 30 doceavos, no sé por qué. Probablemente dejé la escoba. Ah, me lo calculó como división. ¿Ya? Así funciona. De hecho, Excel, que vos decís que debe ser de best herramienta que ustedes pueden manejar. De hecho, esto probablemente ustedes lo van a ir abordando las semanas venideras, ¿ya? O lo vamos desarrollando las semanas venideras, pero un breve adelanto, ¿ya? Me extraña que todavía no me hagan una pregunta que yo pensaba que iba a surgir. ¿Cuál? Ustedes, estudiantes, por lo general, ¿cuál es el instrumento que utilizan para trabajar, conectarse a las clases y mandar las preguntas esenciales? Por teléfono, pero también he usado Excel por teléfono. Pero, ya tú sí, pero el resto, ¿al resto se ha preguntado si esto también funciona en el móvil? Por computador yo te lo voy a Sí, sí hacer. funciona. Sí, También pero, está en Classroom. sí, pero no me matís la ilusión, pues deja, si quiero que pregunten. Está bien. Dijo la Valentina. Sí, de hecho sí funciona. Ya, pero son mala onda, me cortan la clase, yo voy a mostrar con el teléfono ahora, mira. ¿Por qué lo voy a mostrar? Porque una de nuestras ideas es que ustedes puedan graficar, ¿ya? Y de hecho nosotros en un primer momento teníamos el temor de que no funcionara. De hecho, en un momento estuvimos pensando en buscar un programa alternativo, voy a tener la presentación de acá, porque voy a presentar del teléfono. Creo que estoy conectado en la casa, sí, estoy conectado en la casa. ¿Ya? Teníamos el temor en algún momento de que tuviésemos problemas con el teléfono, porque ¿se acuerdan que en algún momento lo conversábamos de que, chiquillos, el teléfono tiene herramientas más recortadas, no van a poder hacer todo lo que nosotros presentamos en la computadora, ¿ya? Y nos dimos cuenta que quizás en la hoja de cálculo donde menos se nota esa diferencia. De hecho, vamos a ingresar de acá, vamos a ingresar a una hoja de cálculo en blanco. ¿Cómo es que ingresa? Bueno, da lo mismo. Ingresa con una cuenta X. Y aquí está la hoja. Ustedes están viendo cómo se mueve la hoja. Y de hecho, le voy a presionar una celda. Y ahí se abre abajito. Ustedes van a ver que abajo se abre la barra de funciones. De hecho, voy a escribir un par de cifras. Primera vez que hago esto, así que estoy practicando con ustedes. Así que, si me equivoco, es parte de. Y me dice ingresa un texto a fórmula. Vamos a ingresar una fórmula básica. Se marcó f de x y aquí tengo que escribir ahora, voy a cambiarlo a texto, suma, fíjense que en el caso mío me aparece en inglés, no me dice suma, me dice sum, selecciona acá una y dos, visto bueno, y me tiró un error, probablemente porque, no seleccioné los datos que tienen que ir acá, pongan, ahí. De hecho, yo no soy muy bueno con el teléfono, así que probablemente voy a sufrir con esto. A ver si me pesco. No me pesco tampoco. Estas son cosas que pueden pasar, chiquillos, porque eso nota que el profe es un nefasto con el teléfono. Ahí. Ahora sí. Me equivoco. De hecho, cuando no soy tan pulcro con el teléfono me da más problemas. ¿Me equivoco el error de referencia?
Ah, porque coloqué C2 también. Bueno, no te equivoqué. B2. Me sale más fácil escribir. Y ya tengo aquí la otra fórmula. De hecho. Pero así más o menos funciona. De hecho, vamos a cambiarlo de celda. Hacerlo de nuevo porque si me va a tirar error a cada rato, prefiero hacerlo bien. Y aquí tengo que irme acá igual. Suma. Ni siquiera me reconoce suma, me dice sum if. O sea, me dice que tengo que ocupar el sum if. Ahí. Ahí sí. De que se puede hacer, se puede. El punto y el gran tema con ustedes, estimados y estimadas, va a ser saber si su teléfono es en inglés o su hoja de cálculo viene en inglés o viene en español. ¿Ya? Y eso probablemente lo vamos a tener que ir trabajándolo durante la marcha. Ya, ustedes, si hacemos alguna vez algún ejercicio de cálculo, ya, que esto probablemente lo vamos a ver más adelante, yo creo, que ustedes me digan, profe, ¿sabe qué? Mi teléfono me lo reconoce en inglés. Por lo tanto, yo tendré que ayudarte y decirte, mira, vamos a buscar qué fórmula o qué expresión se utiliza para en esa situación, ¿ya? Porque, por ejemplo, eso era un imponderable que, por lo general, como nosotros trabajamos en el computador, nunca nos habíamos fijado en eso. Y yo me acabo de fijar porque me dio curiosidad y me pareció con este numerito, ¿cachai? Que me dice sum y no sum, ¿ya? Así que eso en cuanto a esta primera parte de la clase. No sé si alguien tendrá alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud. Estimados, estimadas, voy a dejar de compartir de acá. Antes de presentarles la pregunta esencial, así que denme un cachito. Que nos quedan Yo, 5 minutos. profe, Pregúntame. las celdas, ¿cómo se pueden hacer más grandes y que todas queden del mismo tamaño? O sea, si agrando una y que todos me queden del mismo tamaño. Ya. Ajá, mira. Ya sé voy a colocarme acá. Tú lo trabajas por lo general en el computador, ¿cierto? O en el celular. Sí, Ya, mira. Fíjate, tú no tienes que presionar acá. ¿Quieres correr toda la columna o una celda en eh, particular? no, quiero que todas las columnas queden del mismo tamaño, que se me agranden del mismo porte. Ya, Pero de mira, una vez, no una por una, porque me da una lata. mira. Fíjate lo que voy a hacer. Fíjate dónde voy a agrandar un poquito el zoom para que lo veas, antes de mandar la pregunta esencial. Mira. Ahí supongo que se ve relativamente bien. Fíjate que yo voy a seleccionar arriba donde sale la columna A. ¿Y te das cuenta que se marcó todo hacia abajo? Sí. Luego presiono. A ver, ¿cómo te lo explico? ¿Qué tecla es? Hay una tecla, no sé si ubica en tu teclado Windows, ¿cierto? Que sale la tecla abajo a la izquierda está la tecla Control y Sí, sobre ella hay una tecla que tiene como una flechita hacia arriba, que te permite como colocar una letra en mayúscula, ¿cierto? nada, sí. Presionas esa tecla, la tecla que está arriba, esa la presionas, y luego presionas la dirección a la cual tú te quieres mover. Y seleccionas todas las columnas del tiro, y luego sueltas cuando están seleccionadas y te vas a la última y la mueves. Y ahí todas se agrandarán del mismo tamaño. Y para abajo se puede también, de misma forma. Todas están iguales, pues. Mira, voy a agrandar el zoom. Voy a disminuir el zoom. Todas están iguales. ¿Viste? Todas se agrandan Y de la si, misma manera. Así se y hace. si yo la imprimo, solo se imprime hasta la última casilla que yo A ver, es que puse. ahí entramos en otro tema, porque la impresión en Excel es diferente. Tú antes de imprimir en Excel tienes que seleccionar el área de impresión. No es llegar a imprimir a loca. De hecho, a ver si acá se puede ver. Uno por lo general selecciona el área que quiere imprimir. De hecho, aquí dice establecer datos para página personal. O sea, tú tienes que escoger primero la cantidad de celdas que quieren que se impriman. Tú las marcas así. Selecciona y luego te va donde dice área de impresión, no me acuerdo bien cómo es, pero es distinta la impresión acá que imprimir una hoja de Word o una hoja de PowerPoint. ¿Ya? Eso también lo podemos ver más adelante, porque eso tengo que recordarlo bien cómo se hace. Así que Ya, profe. eso te lo quedo debiendo. Ya, gracias. Nada, de nada. De hecho, ahora sí, antes de que nos quedan 2 minutitos, voy a presentarles su preguntita esencial, creo que es. Acá. Última diapositiva esta. Me equivoqué. Ver todas las diapositivas. La pregunta esencial de la semana 24, estimado, es bastante simple, o sea, sencillita, que es, a partir de lo expresado en clases, por favor, no me busque en otro lugar ni me mande 5 hojas, ¿ya?
Preciso, conciso. Indique cuál es el uso e importancia de la celda en las hojas de cálculo. Esa es la pregunta. Es súper sencillito. Y lo conversamos. ¿Ya? Recuerden, ¿cuál es el uso que se les da y por qué es importante?